Bien, atención a la lista. Agurto Reynoso Denise. Alay Morán Yair. Álvarez Peralta María de los Ángeles. Apolo Chévez. Presente. Arellano Córdoba. Presente. Valladares. Presente. Baque Mora. Presente. Brunet. Presente. Chimbo. Presente. Contreras. Contreras. De la Cruz. Presente, profe. Díaz. Díaz. Tiene problemas de internet y no se puede conectar. Flores. Presente. Flores. Franco. Presente. Holguín. Profesor, presente. Presente. Flores. Gutiérrez. Gutiérrez. Howe. Presente. Intriago. Presente. Jiménez. Lara. Carmen. Presente. Lara Fausto. Presente. Medina. Profe Jiménez presente, solo que no sé qué le pasa al internet y me sacó de la clase. Medina. Monroy. Profe, me vino por el chat, no le vale el audio. Montalbán. Presente. Morocho. Presente. Niemes. Presente. Paye. Presente. Pesantes. Presente. Inargote. Presente. Plaza. 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 Rodríguez. Sáenz. Presente. Le falla el micrófono. Por favor, no interrumpan más cuando estoy tomando la asistencia. El que no puede contestar, yo ya voy a leer el chat. De igual manera, ya he dado las indicaciones de estas situaciones. Sarmiento Parada. Sánchez Fajardo. Presente. Oasa Arias. Presente. Urrutia Carpio. Presente. Belis Lozano. Presente. Vera Arroyo. Yagual Carrillo. Presente. Zambrano Vélez. Presente. Agurto Reynoso. Presente. Alay Morán. Presente, profe. Álvarez Peralta. Álvarez Peralta. Contreras Mora. Díaz Muñoz. Gutiérrez Salazar. Medina Magallanes. Bien, procedo a copiar los chats que tengo acá de las personas que han escrito. Dice, vamos a ver. Víctor dice, no me vale el micrófono. Bien, pues ustedes saben que en el primer quimestre ya se escucharon todas ese tipo de situaciones y que en este segundo quimestre ya no íbamos a aceptar más este tipo de justificaciones, ¿verdad? Que se dañó el micrófono, que el internet está lento y por eso apago la cámara. Eso ya no se va a escuchar.
¿Listo? Porque a veces cuando ya sus representantes ven una falta en su boletín, entonces recién están queriendo saber por qué razón, pero cuando uno en clase dice su apellido, usted no dice presente. Entonces esas cosas ya no, por mi parte, ya no se van a seguir permitiendo. Víctor es una de las personas que siempre tiene la cámara apagada y justamente hoy no le vale el micrófono. Entonces, no es correcto que estas cosas sigan sucediendo. Yo aquí tengo mis auriculares de repuesto. Aquí están. Tengo un celular de repuesto por si se va, se daña el de acá, o tengo el audio de la máquina. Entonces, ya no podemos seguir escuchando esto de que discúlpeme, no tengo el auricular, ¿ok? Porque usted tiene que solucionar cuando se le presenta la situación, sino que llegará la próxima semana y usted me va a seguir diciendo lo mismo. Y muchas veces es también para no participar, ¿ya? Es para no participar, para no hablar, entonces yo no les voy a permitir en esa parte. De pronto hoy se les dañó el micrófono y espero que lo solucionen hoy mismo, ¿ya? Voy a ponerles por esta vez la asistencia a las personas que están aquí, que me han escrito de que tienen problemas con el audio. Pero es muy sorpresivo que en un curso se le dañen a tantas personas el micrófono. Ya solamente en este curso pueden pasar estas cosas. 4 o 5 personas que tienen el micrófono dañado. Entonces son cosas que hay que analizar también, y que por qué razón a unos sí les vale el micrófono y a otros se les daña. Entonces esa parte tenemos que corregir de manera inmediata. En este momento ya les voy a colocar la asistencia, pero la próxima semana ningún alumno me puede venir a decir la misma situación, ¿ya? Y esto es que yo solamente los veo una vez a la semana. Imagínense si los hubiera 3 veces a la semana. Entonces, no es así. ¿Ok? En esta semana tenemos colocado unas exposiciones con un tema que ustedes escogieron. Eh, Vamos a colocarle la asistencia en este mismo momento a Plaza, a Rodríguez. ¿Ya? Vamos a ver. A Medina y a Álvarez. Bien, ya está colocada la asistencia, jóvenes, y pues vamos a observar las diapositivas de esta semana e inmediatamente arrancamos con los temas de exposición que ustedes tenían para esta semana. Tenían un taller, una tarea donde había pues que seguir ciertos lineamientos de esa tarea, y eso es lo que vamos a hacer en esta semana. Vamos a ver las directrices del taller de la semana anterior y vamos a compartir lo que vamos a hacer en esta semana. ¿Ok? Perfecto. La unidad es tragedias clásicas. La destreza era pues interpretar el contexto o propósito comunicativo. También pues tenemos para esta semana las exposiciones individuales, preguntas por cada exposición. Tenemos el taller, son 2 preguntas por cada tema. Eso también se los dije pues en el taller de la semana anterior, que decía más o menos lo siguiente. En este taller tenían que elaborar una exposición que duraba 5 minutos. En la primera diapositiva tenía que tener los datos informativos, la segunda una breve biografía, la tercera, de la tercera a la octava diapositiva, historia de la novela o del tema que ustedes escogieron, y el cuarto, análisis de la obra, y el quinto eran 2 preguntas con opción múltiple que todos tienen que tener registrado en sus cuadernos de este parcial, porque el fin de este mes voy a revisar esos cuadernos con lo que han copiado de la clase.
se ha acontecido que la mayoría no está copiando los temas, los conceptos, y por eso pues hemos decidido tomar esta acción, ¿verdad? En el parcial, en la semana de aporte, voy a pedir esos cuadernos que tienen que tener clase a clase lo que yo voy diciendo que tienen que copiar. Entonces tienen que tener ese cuaderno a la mano para que puedan llevar este proceso a cabo. Vamos a darle paso en este momento a Ana Arellano, que nos muestre su trabajo. Vamos a darle la opción de compartir y va a tener Ana su tiempo para mostrarnos su trabajo. Buenos días, Ana. ¿Tiene su trabajo? Sí, señor. Listo. Bien, todos Un tenemos que momento. estar pendientes para contestar las preguntas que Ana va a hacer y las vamos a contestar en el chat de Zoom. ¿Ok? Bueno, a mí me tocó la tragedia clásica Medea. Primero que todo, ¿quién fue Eurípides? Eurípides fue uno de los grandes poetas griegos de la antigua Grecia, junto a Esquilo y Sófocles. En cuanto a su fecha y lugar de nacimiento, no se tiene muy claro, pero se cree que nació en el año 480 o 484 en la isla de Salamina o en Flia, en una aldea de la Ática Central. Nació en una familia de mercaderes y a una corta edad tuvo que desplazarse de su lugar de origen a causa de los conflictos por la guerra mediática. Se tiene claro que odiaba la política y era amante del estudio, razón por la cual poseía una de las más grandes y privadas bibliotecas de Grecia, en Atenas. También se sabe que fue muy amigo de Sócrates e incluso tenían un ritual en el cual Sócrates solo asistía al teatro cuando se presentaban obras de él. La obra, Medea. Primeramente, Medea es una tragedia de Eurípides. Se presentó en el primer año de la Olimpiada número 87, en el año 481 a.C., y formaba parte de una trilogía con las tragedias de Filoctetes y Dictis. Medea era hija de Etes, también conocido como Etes, rey de la Colquidia, y de la ninfa Idia. Era sacerdotisa de Hécate, a la que algunos consideran su madre, y a la que se supone que aprendió de los principios de la hechicería junto a su tía, la diosa y maga Circe, que ya había aparecido antiguamente en la obra Odisea. Así Medea es el arquetipo de bruja o hechicera, y comparte su condición de mujer autónoma e inusual. Era asimismo nieta del dios Helios. Jasón, esposo de Medea, se compromete en matrimonio con Glauce, hija de Creonte. Ante el espanto de Medea, que va a su lecho deshonrado, Creonte, que había planeado el matrimonio ante el temor de que Medea sabia y hábil se vengue, ordena su destierro de inmediato. Pero Medea, fingiéndose sumisa, pide solo un día de plazo para salir del destierro. Ese plazo lo aprovecha para hacerle unos regalos a Glauce, una corona de oro y un plepo que causa la muerte por el simple contacto. Tras perpetrar ese horrible crimen, Medea mata a uno de sus propios hijos, de la manera más atroz. Termina la obra con Medea subida en el carro de Helios, con quien ya pactada su vida Atenas para evitar las iras de la familia de Creonte y de su propio marido Jasón, al que increpa desde el carro. Tras errar por distintos lugares en busca de protección, Medea llegó a la ciudad de Atenas, cuyo rey Egeo no solo le ofreció hospitalidad, sino que se casó con ella, con la esperanza de que sus hechiceras le permitieran concebir un hijo pese al avanzado de su edad. La hechicera cumplió con estas expectativas, teniendo de él un hijo al que llamaron Medo. Cuando Teseo, el hijo secreto de Egeo, llegó a Atenas dispuesto a que su padre lo reconociera como heredero, Medea tomó como una amenaza el futuro de su hijo e intentó envenenarlo. Pero Teseo la descubrió y, acusada de cometer horribles crímenes de brujería, Medea tuvo que huir de nuevo, esta vez con su hijo. Una antigua tradición indicaba que tras huir precipitadamente de Atenas, Medea se refugió en Italia, donde enseñó a los nativos cómo encantar serpientes y ellos le venerarían como diosa con el nombre de Antigia.
A pasar por Tesalia, región llamada así por tu hijo Tésalo, Medea compitió en tesis del certamen de belleza que presidía Idomeno, rey de Creta. De allí pasó a Fenicia, donde se estableció por un tiempo. Por último, pasó hacia Superior, donde se casó con uno de los reyes más poderosos del lugar, al que sucedió el trono. Algunos autores afirman que fue este y no Egeo, el padre de Medo. Habiéndose enterado que su padre Etes había sido desterrado de su propio hermano Perses, Medea y su hijo acudieron por su ayuda. Medo mató a Perses y el país recibiría el honor del nombre de Media. Cuando Medea murió, moró en los campos elíseos, donde vivió feliz para toda la eternidad. Algunas fuentes dicen que es posible que se casara con Aquiles. Algunos personajes de Medea son una nodriza, un pedagogo, Medea, Creontes, que es el rey de Corintios, los hijos de Medea, Jasón, Egeo, un mensajero y el coro de mujeres. Análisis de la obra. Medea es una de las mejores obras de Eurípides. Eurípides alza la figura femenina de forma extraordinaria. Medea formidable, sabia, fuerte, hábil y luchadora. Por ello es amada, pero respetada y temida por todos. Eurípides exalta los valores femeninos y defiende la contradicción femenina. Medea describe en la obra esta condición. Eurípides, conocedor de todas las corrientes filosóficas de su tiempo, avisa ya de un problema que es actualidad en nuestros días, la separación entre la sabiduría y el poder social. El taller. Las dos preguntas. ¿Cómo se llamaba el esposo de Medea? ¿Aquiles, Creontes o Jasón? Ya todos en el chat, por favor, contesten. ¿Cuál sería la opción? Cuando yo dije que eran 4 opciones de respuesta, pero han colocado 3. Esa parte, pues, tenerla muy en cuenta. Eran 4 opciones. Ya veo que ya están contestando Gabriela Vélez, pero todo publiquen Profe, la respuesta se la mandamos a usted. No, la respuesta es en el chat, pues, públicamente. Tienen que escribir en el chat todos, al mismo tiempo y de manera rápida. Es público el que tienen que escribir. Ya. Bien, creo que han acertado todos en la primera respuesta. ¿Con quién contrae nupcias? En este caso, el personaje que tenemos ahí. A, B o C. Ya vamos a contestar la segunda pregunta. Y esta pregunta quiero que capturen esa pantalla porque eso es lo que debe de estar en su cuaderno, ¿verdad? Esas preguntas deben estar en su cuaderno. Bueno, esta tragedia de Eurípides habla pues de incluso de las cosas positivas y negativas de los seres humanos. En este caso tenemos a la hechicería, que en ese momento era uno de los dones que tenían las personas. Y actualmente se lo conoce como algo negativo, pero sinónimo de hechicero o brujo en ese tiempo era sinónimo de sabiduría. ¿Ok? Y pues vemos como la imagen femenina de esta mujer, que dice que era pues amada por unos y temida y respetada por otros, hace pues también una parte del rol que cumple la mujer dentro de la sociedad, que es procrear, que es liderar también, que frente a los problemas ella seguía visitando y tratando de sobrevivir en la época que le tocó. Entonces, nos ayudas, Arellano, con la respuesta de la número 2, que veo que nadie la contesta en el chat. Sí, ya puse. Y ahora sí, Ana Arellano. Es la... Con la hija de Creonte, rey de Corinto. ¿Sí? Listo. Y la primera respuesta es... La C. Ya, listo. Perfecto. Muy bien, Ana. Muy bonito tu trabajo. Me gustaría también que los demás coloquen en el análisis de la novela, porque esto vamos a hacer en estas semanas, porque vamos a escucharlos a todos. Si pertenece pues a qué tipo de género literario, eso también forma parte de un análisis, ¿verdad? El nombre del autor si lo tienen,
y también más imágenes dentro de la historia, ¿verdad? No tanta letra, sino que usted ya se sepa la historia y la trate de contar. Bien, muchas gracias, Ana. Tu calificación es de 9. Te faltó una opción de respuesta y algo en el análisis, pero creo que en general tienes un buen trabajo. Vamos a darle paso ahora a el joven Fausto Lara. Te escuchamos, Fausto. Parece que, Fausto, tienes las diapositivas. ¿Puedes hacer la participación ahora? No, profe, no tengo. Listo, muchas gracias, Fausto. Daniel Montalbán, le escuchamos. Buenos días. Tiene 4 minutos, Daniel. A ver. Espera. A ver. ¿Sí ven? ¿Se puede ver, profesor? Sí, ya está compartiendo pantalla, dice. Ya. A ver, buenas tardes, profesor, compañeros. Yo escogí la tragedia de Filoctetes. Antes que continúes, Daniel, tú eres un alumno de primer bachillerato. Pon la primera diapositiva. Yo ¿Mande? quisiera a ustedes que siempre tengan en cuenta esto, de aquí en adelante. En cualquier trabajo que ustedes hagan, lo que más importa en una exposición es la portada. La portada no tiene que tener errores, porque si la portada tiene errores, eso de entrada ya le baja su calificación. La portada es su carta de presentación, es lo que usted ha preparado. Y si usted no se ha fijado en la portada, en los errores que tiene, entonces yo asumo que en el resto de diapositivas van a haber más y más errores. Entonces eso es como un consejo, Daniel, ¿verdad? Para las Sí, profesor. próximas exposiciones que tú hagas, siempre la portada tiene que tener esa rigurosidad, ese detenimiento en ver las fallas. Por ejemplo, Montalbán, Martínez, plan lector, tema, área está con minúscula, el nombre de la obra está con minúscula y son cosas que no se pueden admitir ya en primer bachillerato. ¿Listo? No lo vas a Sí, corregir profesor. ahora, pues continúa con tu exposición, pero quería que sepas eso. Te escuchamos. Ya. Biografía del autor de la tragedia, que fue Sófocles. Eh, fue un poeta trágico griego, autor de obras como Antígona y Edipo Rey. Se sitúa junto con Esquilo y Eurípides entre las figuras más destacadas de la tragedia griega. De toda su producción literaria, solo se conservan 7 tragedias completas, que son de importancia capital para el género. Sófocles nació en Colono, aldea cercana de la ciudad de Atenas, en una familia de posición acomodada en el año 497 o 496 a.C., según datos de la Crónica de Partos, o en el 496. Según el anónimo autor de la vida de Sófocles, era hijo de Sófilo, un fabricante de armas. Uno de sus maestros fue Lampro, quien lo instruyó en la danza y le enseñó a tocar la lira. A los 16 años estaba al frente del coro que celebró con Peán la victoria de la batalla de Salamina, en la que también participó Esquilo como combatiente y que se libró en el año 480 a.C., el mismo en que nació Eurípides. Y ahora sobre Filoctetes. Es una tragedia griega de Sófocles, representada por primera vez en el Festival de las Dionisas del año 409 a.C., donde obtuvo el primer lugar. La historia tiene lugar durante la Guerra de Troya, después de los acontecimientos de la Ilíada y antes del saqueo de Troya. En ella se describe el intento de Odiseo y Neoptólemo de llevar a Filoctetes a Troya desde la isla de Lemos. Es uno de los muchos héroes de la mitología griega. Era el hijo del rey Peante de Melibea en Tesalia y de Metone o de Monasa. Era famoso por su arco y sus flechas, objetos que le habían sido entregados por Heracles
cuando aceptó encender su pira funeraria para poder lograr la inmortalidad. Fue uno de los pretendientes de Helena de Troya antes de su matrimonio con Menelao, aunque partió con los buques griegos para participar en la guerra de Troya, comandando un continente de 7 naves. La mordedura de una serpiente provocó que fuera abandonada por los aqueos en la isla de Lemnos debido al hedor provocado por la herida. Esta serpiente había sido enviada por Hera como castigo por haber ayudado a Heracles. Sin embargo, según un oráculo anunciado por Calcante o por Heleno, en el 10º año de la guerra, Troya solo podría ser tomado con el arco y las flechas de Heracles, que están en posesión de Filoctetes. Entonces, Odiseo, acompañado por Diomedes o por Neoptólemo, viajaron a Lemnos y persuadieron a Filoctetes para que la acompañaran de nuevo a la guerra, a Troya. Allí fue curada por Podalirio y posteriormente disparó con su arco la flecha que acabaría con la vida de París. Tras la guerra, la leyenda indica que llegó a Italia, concretamente a Campania. Luego combatió contra los lucanos y se estableció en Crimisa, un lugar cercano a Crotona y Turias. Allí fundó el santuario de Apolo a Leo, al que ofrendó su barco. Y los personajes son Odiseo, Neoptólemo, los cordes marineros, Filoctetes, un espía disfrazado de mercader y Heracles. Y ahí está el análisis de la obra. ¿También lo leo? Sí, por supuesto. Ya. Filoctetes viene simplemente como una ayuda más para la conquista de Troya. Ni llega a intentar la lucha. Antes, en un sacrificio de los expedicionarios, sufre una herida infecciosa. Sus compañeros son incapaces de soportar su hedor. Queda abandonada en la isla desértica de Lemnos. Él es un aspirante a héroe. Tiene limpia la espada, no ha matado a nadie y sin embargo se convierte en un tullido miserable del que todos huyen. ¿Cuál es su pecado? Es el resentimiento, que es también, como cualquier otra pasión, un pecado del alma. Hay otro ejemplo de estos héroes que no han vertido sangre, el de Áyax, que en la tragedia desde entonces de Sófocles llega a suicidarse porque no ha recibido, como sin duda merecía, las armas de Aquiles a la muerte de este. No ha sido un exceso pasional con derrame de sangre, ha sido el dolor de alma que se ha sentido herida. Un invento de Sófocles, inventó perspicaz de alguien que conoció el interior del hombre. Ahí está. Sí, aquí me falta la de quiénes fueron sus padres. Pero ya están las preguntas. ¡Tada! Ponme eso. Ya. Le tiene 6 diapositivas, eran 10. Es que profesor, sí busqué lo más que pude, pero no había mucha información sobre Filoctetes. Pero sí habían imágenes donde podías llenar las diapositivas. Mira, es cuestión de cumplir los Sí, requisitos. Yo solamente te estoy diciendo, en este caso, la próxima ocasión en cualquier parte académica que te toque enfrentar, siempre cumplir con los requisitos para no tener estos inconvenientes. Y siempre hay formas en este caso, de añadir. Por ejemplo, si la diapositiva 3 tenía bastantes letras, si yo hubiera sido tú, hubiera colocado la diapositiva 3 en 2 partes, hubiera hecho más grande la letra y hubiera colocado 2 imágenes. Entonces siempre hay formas de cumplir las cosas, ¿no? Simplemente hay que ver la manera, ¿verdad? Y bueno, pues en este caso vamos a colocarte 8 por el esfuerzo que has hecho y también has resumido la parte de la historia de Filoctetes, que te faltó un poquito hablarme del resentimiento, porque en sí en eso se basa la obra, que tenemos los seres humanos. Recuerden que las tragedias están basadas en un sentimiento que tiene el hombre. La compañera Ana Arellano, ella nos dio cómo se sentía en este caso la hechicera, cuál fue lo que utilizó el autor de esta obra para poderla generar.
Entonces, en la obra de Daniel, que es Filoctetes, habla precisamente de esos héroes que quieren ese reconocimiento, pero en el momento de que tienen una herida, lo dejan abandonado. Y eso se lo traslada a la vida real. Cuando no somos útiles para las personas, para las empresas, para cualquier situación que se nos presente en la vida, esto sucede, ¿no? Lo que le pasó a Filoctetes. Y depende pues de cómo se enfrenta a esa situación. Entonces aquí tenemos ya dos preguntas. ¿Quién fue Filoctetes? Tenemos ABC y quiénes fueron sus padres. Vamos a contestar en el chat en este momento. ¿Cuál respuesta es? Creo que son bastante fáciles estas preguntas y lo pueden contestar ustedes. ¿Verdad? Listo, vamos a ver ese chat. Mientras todos están contestando en el chat, voy a pedirle, bueno, creo que nadie ha escrito. Tenemos que apresurarnos en la manera de contestar en el chat. Doménica, te escucho. Vamos a escuchar a Doménica Flores. Ya un héroe de la mitología griega, muy bien. ¿Y cuál fue la siguiente pregunta? Hubiera sido ¿qué valor o antivalor se demuestra en esta obra? Y sería el resentimiento, ¿verdad? Hay algo que he aprendido en la vida. No podemos odiar a las personas porque eso hace que un conjunto de cosas sucedan. Entonces, las tragedias griegas nos enseñan un poco de cómo vivimos los seres humanos con esa carga emocional. Los primeros psicólogos de este mundo fueron los griegos, y las obras trágicas que ustedes ven aquí en lengua y literatura tienen muchísima parte de la psicología que se aprende en todas las universidades del mundo. Bien, vamos ahora a darle paso a la compañera que ya mencioné para que pueda hacer su exposición. ¿La escuchamos? Profesor, ¿sí me puede escuchar bien? Por supuesto, te escuchamos muy bien. Ya. A ver, voy a... la tragedia clásica que me toca exponer es Electra de Eurípides. Electra es un antiguo mito griego desarrollado en tres tragedias que han llegado hasta nuestros días: las Coéforas de Esquilo, la Electra de Sófocles y la de Eurípides. Cada una de ellas difiere de las otras en los detalles de la trama y en el estilo. Se discute si es más antigua la obra de Sófocles o la de Eurípides. La de Eurípides se suele datar entre el año 417 y el 413 a.C. Fue escrita como parte de una trilogía. La biografía de Eurípides. Salamina nació en Salamina, actual Grecia, en el 480 a.C. hasta el 406 a.C. Es un poeta trágico griego y es de familia humilde. Eurípides tuvo como maestros a Anaxágoras y a los sofistas Protágoras y Pródico y a Sócrates. Las obras de Eurípides representan un cambio de concepción del género trágico, que de acuerdo con las nuevas ideas que había aprendido de los sofistas, así su escepticismo frente a las creencias míticas y religiosas es manifiesto en sus obras, que rebajan el tono heroico y espiritual que habían cultivado Esquilo y Sófocles. En el 455 a.C., Eurípides presentó a concurso su primera tragedia, Los Pelíadas, con la que obtuvo el tercer puesto. Seguirían 92 obras más, de las cuales se han conservado 17 tragedias, que sin embargo poca fama y reconocimiento le aportaron en vida. Solo obtuvo 4 victorias en los festivales anuales que se celebraban en Atenas. Una de las frases que más me interesó de Eurípides es que llena de tormentos está la vida humana, y no hay descanso de nuestras penalidades.
y si tan dulce es vivir, a lo mejor no se vuelven las tinieblas de la muerte. Los personajes de esta tragedia. El campesino que es esposo de Electra, Electra que es la protagonista, Pílades es el hijo del rey Estrofio de Fócide, Orestes que es hijo de Agamenón y Clitemnestra y hermano de Ifigenia y Electra. Coro de mujeres argivas, que es el coro femenino de Orestes Euripideo, que colabora activamente en los planes secretos de la heroína, y Clitemnestra, que es la madre de Electra, Orestes e Ifigenia. La sinopsis de esta tragedia. Después de que Clitemnestra asesinase a su marido Agamenón, entrega a su hija Electra a un campesino para evitar que tenga descendencia noble, pues si esto llegase a suceder, seguramente reclamaría su derecho al trono. Ponle pausa, Flores. ¿Qué antivalor aparece en la madre de Electra? ¿Por qué la entrega a un campesino? ¿Qué es lo que está tratando de evitar en este momento? Yo, profesor, yo le puedo responder. Y le escuchamos. Como dice que tenga descendencia noble, o sea, porque no quisiera que como su hija Electra, después el campesino iba a aprovecharse ¿cómo se llama? De la clase social de Electra, se podría decir. Iba a reclamar su derecho al trono. Pero tenemos que entender algo, Doménica y compañeros. La madre de ella, de Electra, no quiere que su hija reclame el derecho al trono. Es decir, que la madre de Electra no está dispuesta a cederle el trono a nadie. ¿Qué antivalor aparece ahí? Egoísmo. Egoísmo. Entonces la mamá no está pensando como mamá, sino que está pensando como reina en este caso. Entonces el poder económico político es más fuerte incluso que la sangre, según lo que esta obra nos trata de decir. Y hace que su hija, en este caso, se case con un campesino. ¿Y para qué lo hace? Para que no tenga derecho a la corona. ¿Ya? Entonces, esto pasa en la vida real. Nuestros propios padres a veces pueden estar en contra de nosotros. Continúa, por favor. Electra vive en el campo, casada con el campesino, pero no mantiene relaciones con él. Esto se debe a que él es un hombre honrado y no cree tener el derecho de desvirgar a una mujer de noble cuna. Orestes, hermano de Electra, llega a casa de Electra acompañado de Pílades. Electra no lo reconoce y Orestes, sin darse a conocer, trata de averiguar si su hermana estaría dispuesta a vengar la muerte de su padre. Cuando al fin los hermanos se reconocen, planean la venganza sobre su madre y el nuevo marido de esta. Continúa, por favor. Tienes el micrófono apagado. ¿O no te escuchamos? Hola. Creo que se le fue el internet. Profesor, ella me escribió ahorita y me dijo que se le había apagado la computadora, que ella la está atendiendo de nuevo. Muchas gracias, Valeria. Bien, voy a finalizar la sesión y vamos a escuchar la última exposición sin antes decirles que tienen un taller de esta semana y este taller se basa básicamente en colocar los resúmenes de las historias que estamos viendo, que es lo que tienen que hacer en su cuaderno. La pregunta de este taller básicamente es pues colocar esos resúmenes de las preguntas que ustedes han en este momento escuchado. Por eso es que les pido que capturen las pantallas de las preguntas que estamos escuchando. Voy a finalizar la sesión y de la siguiente pues vamos a terminar de escuchar a la compañera si es que ella está disponible o si no pues vamos a darle paso a otra persona. Quien desee participar tenga todo listo para que pueda hacer su intervención en esta parte, ¿no?